Hola, muy buenas noches, queridos oyentes, desde aquí de Hit Radio Barcelona, aquí Ana Irrando, y hoy para hacer un programa muy especial con un invitado, amigo y gran profesional, Alberto Lozano. Hola Alberto, buenas noches. Hola, Anaí, buenas noches. Pues aquí tenemos de invitado a Alberto y con mucho placer de invitarlo. Hace muchos años que somos amigos y grandes compañeros porque realmente Alberto ha hecho un sistema maravilloso que se llama liberación genética y que hoy nos va a explicar cómo podemos trabajar a través de la liberación genética la sexualidad y cómo desbloquear nuestra sexualidad. Él es creador de liberación genética, además de máster en PNL, y lleva un gran recorrido, es un gran profesional. Y bueno, pues cuéntanos un poquito de tu liberación genética, de tu creación. Bien, bueno, ante todo quería agradecerte esta oportunidad que me das al concederme este espacio para poder compartir y siempre es agradable también conversar contigo. Comparto tu sentir, somos grandes amigos también, eres una gran profesional del mundo terapéutico y hemos coincidido precisamente yo creo que para seguir en este camino y seguir ayudando a muchas personas en el despertar y en la sanación, ¿no? Porque no dejamos de sanar, por mucho que nos creamos perfectos, creo que el camino de la sanación es casi infinito porque no solamente tenemos nuestra parte, sino que llevamos partes de nuestros ancestros, que es lo que trabajo con liberación genética, la información que llevamos tanto de nuestros antepasados como de otras existencias de vidas pasadas que nos limitan, nos bloquean, nos tienen enfermos, a veces literalmente, y es lo que intentamos bloquear o lo que intentamos desprogramar, porque en sus inicios el método era una desprogramación genético-emocional, pero con aportación de muchas más técnicas y más conocimiento, más canalización espiritual. He llegado a modelar este método que conoces tú en primera mano. Totalmente. De liberación genética, y con él lo que hacemos es buscar el origen, diríamos el origen, que luego es infinito, porque el tiempo no existe, todo es circular, el origen está aquí y ahora de todo, ¿no? Pero sí que es cierto que hay un primer momento en el que nuestra alma se siente dañada y a partir de ahí hay cosas que nos suceden que nos están recordando ese daño continuamente y es la hora de revelarlo y sanarlo para que nuestra descendencia sea completa y sea feliz, no solamente nosotros, sino todos nuestros familiares, hacia atrás y hacia adelante. Esa sería la gran síntesis de liberación. Qué bueno. Y encuentro que desde ahí nos podrías compartir cómo las personas a veces por situaciones vividas desde los padres o desde la gestación pueden tener episodios en los cuales encuentren bloqueos en su parte sexual o bloqueo en su relación de parejas, que no puedan tener unas relaciones profundas o incluso una intimidad profunda porque haya un bloqueo inconsciente que venga de transgeneracional, ¿verdad? Exacto. El sexo podríamos decir que es el puente entre dos niveles del ser humano, ¿no? Tenemos los niveles, el intelectual o el de la inteligencia, tenemos el emocional y tenemos el corporal. Entre el emocional y el corporal está el sexo. No hay que perder de vista de que aparte de su connotación que ya tiene la sociedad, ¿no? para consumar el placer, etcétera, etcétera, tiene otras funciones muy importantes que a veces perdemos de vista. Tiene la función reproductiva, ¿vale? Es decir, nosotros no estaríamos aquí si no fuera por un acto sexual,
¿vale? Eso está claro, y la especie evoluciona y se desarrolla y vivimos in eternum gracias al sexo. Y tiene otra connotación, otra función muy importante, que es la culminación también del amor, de las emociones. Por eso digo que une el nivel emocional con el físico. Los Vedas hindúes ya hablan que el sexo o el orgasmo es el contacto con la divinidad, ese momento de la unión entre dos géneros o entre dos sexos, en el que encuentran un punto en común y contactamos con lo más divino, con la chispa divina y con la misma esencia de Dios, esos décimas de segundo, ¿vale? Y todos hemos pasado por ahí y podemos certificar que hemos tenido esa sensación. Y ese es el momento de la creación, de la creatividad también, ahí es donde se fecunda otra vez de nuevo la vida, el ciclo de la vida que comienza, y esa yo creo que es una parte muy importante. Es decir, el fruto del amor, el fruto de la unión de dos sexos es la nueva creación, es el ciclo de la vida. Hay muchos bloqueos que vienen determinados por falsas creencias o creencias limitantes acerca del sexo y acerca del contacto sexual entre hombre y mujer, ¿no? Y en liberación genética se ven muchos. Y ahí hacer un matiz también que quiero compartir contigo y con todos, lo que acabas de decir, el poder hacer esa conexión, que ahí donde vamos en este programa siempre, ¿no? El poder hacer esa conexión profunda en que dos seres puedan conectar y tocar esa chispa divina o tocar esa sublimación del amor, ¿vale? Pero para llegar ahí, a ese punto, es donde las personas primero tienen que observarse y reconocer dónde están sus bloqueos y dónde está aquello que le está realmente impidiendo ser su totalidad, ¿no? Podríamos decir que ahí es donde entra la liberación genética, o donde entra el que cada persona busque en su interior, porque para llegar a ese estadio de conexión profundamente espiritual, la persona tiene que aprender a sentirse primero, ¿no? Y quizás ahí es donde nos puedes compartir cuando hay un bloqueo en la sexualidad de una persona porque transgeneracionalmente ha habido abusos, por ejemplo. Correcto. Lo primero que tenemos que tener en cuenta antes de la aproximación a otra persona del diferente sexo es qué barreras tenemos nosotros, ¿vale? ¿Qué muros inquebrantables hemos construido o nos han construido que impiden que podamos tener contacto con otra persona y disfrutar del sexo con todas sus consecuencias y además con todos sus placeres? Porque a veces hay sexo que no llega a satisfacer nuestros deseos, ¿no? Y entramos en temas muy superficiales, como sería el sexo sin amor, el puro contacto, que luego da esa satisfacción, que la persona vuelve a recurrir constantemente a lo mismo y no acaba de tener el resultado que quería. Pero vayamos al tema del transgeneracional, que es súper importante en este sentido. Las barreras que nos ponemos nosotros, como decía anteriormente, tienen que ver muchas veces con estructuras mentales o estructuras creadas en el inconsciente a través de generaciones antiguas nuestras, ¿vale? Y he encontrado casos reales de personas, sobre todo mujeres. Lamentablemente se da en la mayor parte en mujeres, porque la sociedad patriarcal en la que estamos imbuidos, que poco a poco se va disolviendo, trae mucha memoria sobre la preponderancia del hombre en la familia, el control y ordeno y mando, ¿no? Entonces la mujer, casi la mayor parte de las situaciones, ha estado sometida a la voluntad del hombre, por lo menos en el ámbito sexual y en el ámbito de emocional. Y hemos visto, he visto en muchas consultas, mujeres que no han podido o que no pueden tener sexo como quisieran, que las relaciones sentimentales no les duran, que la convivencia va fatal o simplemente no tienen apetito sexual. Y se debe, gran parte se debe a las memorias ancestrales, es decir, casos de mujeres cuyas abuelas, porque normalmente son 3 generaciones, por lo que yo llevo comprobado en mis experiencias terapéuticas, son 3 generaciones, es decir, nosotros
lo que hacemos es repercutir en nuestro organismo y en nuestra psique las heridas de nuestras abuelas y de nuestros abuelos, no tanto como de nuestros padres, aunque parezca mentira, nos parecemos más a nuestros propios abuelos que a nuestros padres, y sus vivencias y sus emociones reprimidas están en nosotros. Entonces, abuelas que fueron sometidas a la voluntad del hombre, es decir, sufrieron abusos, sufrieron maltratos, sufrieron violaciones, incluso infidelidades, que podríamos hablar en un capítulo aparte que también tiene que ver con el sexo, son transmitidas a las nietas ahora. Entonces, inconscientemente hay un rechazo al contacto con el hombre por miedo, por vergüenza, por rabia, que podría ser ira también, por consecuencia de estas violaciones, y la persona intenta acercarse a un hombre conscientemente, de forma racional, pero hay algo que se lo impide. Luego, a la hora de entablar el sexo, no me entrego, o no disfruto, o simplemente... O se creen anorgásmicas, por ejemplo. Que no llegan a tener el sexo, o rompen la relación antes de que pueda haber un acercamiento íntimo. Y es por este programa inconsciente, ya te digo, de una abuela que sufrió el maltrato. Normalmente sucede cuando se ha grabado en silencio, es decir, las abuelas, en estos casos, o bisabuelas, no lo han comentado, vivieron sometidas al marido, con ese sufrimiento no pudieron luchar en contra de aquella dinámica de pareja y grabaron el sufrimiento y con el sexo no se disfruta, con el sexo se pasa mal, el sexo da dolor y se graba en la célula, se graba en nuestro ADN y pasa a las nietas. Una cosa muy curiosa que explico muchas veces en los cursos de liberación es la importancia que tiene, o la vinculación directa que tenemos, sobre todo la mujer, con su abuela materna. Tú con tu mamá y tu mamá con tu abuela, y tú directamente con tu abuela. Y eso es una explicación biológica, no tiene nada de espiritual. ¿De acuerdo? Cuando una niña nace ya tiene en su útero todos los óvulos que va a necesitar en su vida. Totalmente. ¿De acuerdo? Entonces ya tu abuela ya tenía dentro de su aparato reproductor el óvulo que sería tu futura creación. O sea, tú ya estabas en el útero de tu propia abuela. Imagínate si los sentimientos, si los pensamientos y todo aquello que ella vivió pasaba directamente hacia tu célula, ¿vale? A lo que fue más tarde tu embrión. Entonces, todas esas emociones están y te reprimen a ti porque reprimieron a tu abuela y no se solucionaron en aquel instante, en aquel momento. Por eso es tan importante que las personas, en este caso estamos hablando del colectivo de las mujeres, realmente tomen en serio la parte de buscar en su profundidad y buscar incluso en su árbol genealógico el sanar las memorias ancestrales, honrando, liberándose y poniendo orden ahí para que no sigamos una cadena de errores, ¿no? En el momento que una persona sana su sexualidad, no va a proyectar esa negación en las que vienen detrás nuestros, no solo que va a vivir un placer sexual o va a vivir un desarrollo de su integridad como persona, porque la sexualidad está totalmente enfocada en el desarrollo total de la persona, no es solo el momento sexo, sino que el hecho de que una persona, el sanar, ¿verdad?, a través de esa biología, hacemos que haya una sensatez también en nosotros y en los que vienen detrás de nosotros, para que puedan vivir su experiencia sexual, para que puedan vivir su experiencia de relaciones y para que puedan vivir su experiencia en la vida incluso, ¿no? Porque esto nos lleva al estar pequeñitos o al empoderarnos y ocupar nuestros lugares, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿cómo nos indicarías o cómo le sugeriríamos a los oyentes que busquen esa forma de liberarse de los bloqueos sexuales a través de la liberación genética o de el trabajo con sus ancestros? Bien, bueno, la primera indicación sería que me pidieran consulta, evidentemente, sería el camino más rápido, pero también hay recomendaciones que les puedo hacer. Por ejemplo, cuando una persona tiene especialmente sensibilidad a las imágenes de una violación, o cuando te cuentan una violación y tú te sientes directamente perjudicada por ella, que les pasa a muchas mujeres, no pueden soportar ver
una película en la que una mujer es violada, que dices, se me pone la piel de gallina o me dan ganas de llorar, hay ahí un patrón, ¿vale? Hay ahí una idea, hay un pensamiento oculto que tiene que ver con algún miembro de tu familia. Investiga qué familiar ha sido o puede haber sido víctima de una violación, ¿sí? Hay un libro de Bruce Lipton que se llama La biología de la creencia, en la que explica cómo él pudo investigar durante sus años de científico de laboratorio que las membranas de la célula graban las memorias, ¿vale? Tienen su propia mente, su propio estómago y su propio aparato reproductor. Y graban todas las ideas que han pasado por la familia, ¿vale? Y entonces seleccionan las útiles y las no útiles, ¿vale? Pero cuenta que las de rechazo, las de supervivencia son útiles. Es decir, si yo ante la agresión de un hombre me siento protegida porque así no me va a matar, en conclusión, voy a guardar esa creencia. Entonces, cuando somos sensibles a la violación y al maltrato, excesivamente sensibles, ¿vale? Es normal que nos moleste, pero cuando la persona siente escalofríos ante un caso así, es posible que lleve esa creencia grabada en su inconsciente familiar. Es bueno que investigue dentro de la familia qué abuela o qué bisabuela fue la que tuvo un marido muy autoritario, incluso violento, alcohólico, que muchas veces nos da las pistas de dónde está la violación en el hogar, ¿no? Y a través de eso se puede hacer una visualización, ¿vale? Es una autohipnosis en la que la persona simplemente conecta con sus ancestros a través de ella misma. Todo está grabado en nosotros, en nuestro inconsciente está todas las memorias familiares de hace miles de años. Entonces, ahí conectamos con nuestro yo interior y tenemos las respuestas y tenemos la sanación. Totalmente. Y es un trabajo muy bonito el que propones, y también invito a los oyentes a que si quieren contactar contigo, eres un gran terapeuta y lo he vivido en mis propias experiencias con otros montones de temas, y os invito a que realmente lo llaméis a Alberto y pongáis en contacto con él para resolver este tema de casos, porque creo que es súper importante el que todos nos atrevamos a ahondar en los temas que bloquean algún aspecto de nuestra vida, y como puede ser un tema tan profundo como es la sexualidad, ¿no? Y dinos tu teléfono, dinos dónde te podemos encontrar para cuando alguien quiera conectar contigo. Mira, mi teléfono de contacto es 6666, son 4 seises, soy el super diablo, 6666-04151. Mi página web me pueden encontrar fácilmente, es liberaciongenética.es, y correo electrónico albertolozano@liberaciongenética.es. Pues muy bien, Alberto. Seguramente muchas personas que te puedan oír podrás ayudarles, porque siempre estás poniendo a disposición el buscar el acompañamiento, en el buscar dentro nuestro, porque a veces las personas saben que tienen que sanar, pero si no saben cómo, no tienen ese acompañamiento, no tienen esta sugerencia de que se creen que el problema es personal, ¿no? O sea, es como, ¿qué problema tengo? No puedo relacionarme bien con los hombres, o no puedo tener una satisfacción profunda en la sexualidad. Yo en las consultas a veces las mujeres me dicen, ¿seré inorgásmica? ¿Seré que no puedo conectar con los hombres? ¿Será que me tengo que quedar sola? ¿Será que...? Y realmente muchas veces les digo, no eres anorgásmica, no, tienes que aprender a conectar con tu sensibilidad, y tienes que aprender a conectar con tu sexualidad desde lo más sagrado, y también buscar dentro, ¿no? ¿Qué bloqueo hay? Porque realmente no puedas sentir. Todo ser humano puede sentir, y esto lo digo siempre, todo ser humano puede sentir una sexualidad plena, y solos y acompañados. Cuando esto no es así, lo importante es que se atrevan a buscar soluciones. También esto lo vemos, y a ver tú qué me dices también del tipo de terapias, porque te habrás encontrado con un montón de casos. Yo me encuentro con los casos a veces de parejas maravillosas que se quieren un montón, pero alguno de ellos toma el rol de ser de padre, por ejemplo, el hombre hacer de padre de la chica, y se llevan muy bien en un montón de sitios, pero en la cama no. ¿No? O viceversa, ¿no? La mujer hacer un poco de madre, llevar el matrimonio desde el ser madre,
y el chico pues y entonces eso inhibe la relación sexual o inhibe la excitación o inhibe la gana de realmente poder llegar más profundo ahí, ¿no? Ahí cómo nos influenciaría la parte inconsciente. Mira, estos son casos complejos, pero son más habituales de lo que parecen, ¿de acuerdo? Tenemos lo que Freud llamaba el síndrome de Edipo, que es el chico que se enamora de su madre, es la primera mujer de su vida, sobre todo los hermanos mayores, es la primera mujer que veo cuando nazco, y es un ejemplo para mí, y todas las mujeres que voy a buscar en mi vida van a ser como mi madre, ¿no? Y de hecho se van a acercar mujeres que van a hacer el cuidado, la manutención, como si fuese mi propia madre. Y en el caso inverso tenemos el síndrome de Electra, que es lo mismo, o sea, la chica que se enamora de su papá y busca la protección y la autoridad de la disciplina de papá en todos los hombres que ve, ¿de acuerdo? Esto genera un problema sexual siempre, siempre, y por un puro concepto lógico. Si yo me acuesto con mi padre, estoy cometiendo incesto, y el incesto está perseguido en los anales de la historia del ser humano, ¿vale? Lo sabemos por la mezcla sanguínea, etcétera, etcétera. Entonces es antinatural. Y ahí empieza el primer bloqueo sexual. No me puedo acostar con mi padre, puede estar conmigo, me puede proteger, me puede ayudar, pero el sexo ni hablar. Y viceversa con la madre. ¿De acuerdo? Ahí tiene que ver lo que es la simbología o el arquetipo del incestuoso, el que se acuesta con su padre o con su madre, el padre que se acuesta con su hijo. Y eso siempre ha sido perseguido a nivel kármico en toda la historia. ¿Vale? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y ahí es donde podemos afirmar o podemos compartirle a la gente que cuando hay situaciones que se atrevan a buscar solución, porque no es que no funciona la relación o no nos queremos lo suficiente o no hay atracción suficiente, porque liberando estos bloqueos, Sí, sí. esa pareja podría seguir perfectamente y poder descubrir una sexualidad súper sana, ¿verdad? Perfectamente, tiene solución, no es que tengas que renunciar a la pareja porque está haciendo de mamá, la voy a dejar porque eso no es sano. No pasa nada, ¿de acuerdo? Se puede arreglar, se puede reparar mediante la terapia. La terapia sistémica que incluimos dentro de la liberación genética ayuda a liberarse de estos roles, es tomar conciencia de ello y volver a tomar el rol de hombre o de marido y la otra persona de mujer o de esposa, ¿de acuerdo? Hay una ley universal que es la ley del género. Toda la naturaleza necesita lo masculino y lo femenino, y ese es el complemento, y eso no es que se deba transgredir, es que realmente no es así, es nuestra mente o nuestro ego el que nos impide llegar a darnos cuenta de eso. Entonces, todo es complementario en el universo, marido y mujer, hombre y mujer, como le queramos llamar, masculino y femenino, que serían las dos energías, y muchas veces, si vamos más allá, en un paso mucho más grave del tema de la sexualidad, me encuentro con mujeres que tienen conflictos biológicos a nivel genital, es decir, pólipos en el útero, tumores, cánceres, esos miomas que son fáciles y son muy comunes, esos son muchas veces síntoma de que hay un problema transgeneracional o kármico, un embarazo no consentido, un aborto espontáneo por una sexualidad insana. Todo eso genera en generaciones posteriores estos problemas que son bebés no nacidos, bebés no aceptados en la familia. Todo tiene que ver con el sexo, muchas veces por el incesto, porque chicas que han sido abusadas por sus tíos, por ejemplo, que me he encontrado, y entonces de ahí se genera un aborto o un niño que se intenta ocultar, se elimina. Y esto, por ejemplo, Alberto, podría pasar que eso le haya ocurrido a la madre, o sea, la madre haya tenido ese aborto o esa violación o haya habido ese incesto a la madre y pasarle a la hija al que tenga los miomas, Exacto. los quisters o incluso pues enfermedades incluso más graves. Es común. Sucede, porque sobre todo si ha sido silenciado, si la madre no lo ha comunicado, lo ha hecho como que se hacía antiguamente, que se iban a abortar a Londres sin decírselo a nadie, eran jovencitas, 15 años, tenían una relación sexual con una persona y por vergüenza, por la moralidad de la época, decidían
irse, o los padres la invitaban a irse y no lo comentaron, no lo gestionaron de otra manera mucho más inteligente y se guardó como una vergüenza familiar, queda como una mancha, ¿vale? Y un quiste, un pólipo, es una mancha en el útero, eso se transmite, eso se hereda, ¿de acuerdo? Y hay hijas o nietas que en el momento presente llegan a reproducir esto. Son pequeños bebés que no han llegado a salir, pero que no se les ha dado el lugar que merecían en la familia, porque todos los seres humanos estaban llamados a existir y si no lo hacen tenemos que honrarlos de la manera que se merecen, si no acaban siendo como manchas familiares y esos son esos famosos secretos que hacen tanto daño. Y que generan los bloqueos, ¿verdad? Generan el bloqueo. Esa mujer evidentemente va a tener problemas genitales para no consumar el sexo. Y eso se lo va a impedir. Y uno tras otro. Y vemos el papiloma humano, el síndrome del papiloma humano, que pasa a muchos jóvenes, etcétera, etcétera. Muchas son consecuencias de los abusos de los bloqueos anteriores. que vienen desde antes de forma inconsciente. Y entonces podríamos decir que si la persona se hace consciente de ese bloqueo y lo trabaja desde una parte amorosa consigo mismo y liberando esa carga familiar y liberándose a sí misma, puede sanar lo que le esté ocurriendo, desbloquear y poder crecer en su vida personal también. Porque es como que si en nuestra sexualidad está bloqueada y encima hay alguna patología que encima está impidiendo el poder sentirnos totalmente bien, ya sea problemas en el útero, ya sea problemas en la vagina, problemas en la conexión sexual con otro, eso va a hacer que la persona no expanda su luz, ¿no? Su esencia que realmente ha venido a expresar este mundo, ¿no? Por eso hay tantas mujeres que no terminan de sacar todo su potencial y pasan a ser sumisas o pasan a ser mendigas emocionales, que decimos, ¿no? Perfectamente. Hay dos temas relacionados con esto que comentas, Anaí. Un tema es el tema de la creatividad. Si mi útero no crea, mi vida tampoco crea, ¿vale? Totalmente. Queda totalmente neutralizado. No puedo, si soy artista, no puedo componer música, hacer una obra de arte. Si soy emprendedor, no puedo culminar el éxito en mi trabajo porque no me permito crear. Si yo no puedo tener un sexo abierto, sano, no puedo tampoco crear la vida que quiero, la realidad que necesito para que mi vida sea plena y sea abundante. De hecho, la reproducción es abundante. Eso por un lado. Entonces, es importante que la persona, en este caso estamos hablando de mujeres, pero también puede ser el hombre, la persona que siente ese bloqueo sexual, tome conciencia de dónde viene ese bloqueo, qué trae, heredado, ¿vale? Ya sea de su niñez, de la gestación de su propia gestación, el embarazo de mamá, ya sea de sus antepasados, que limita esa creatividad y esa creación, que son la misma palabra, no con la misma raíz, ¿no? ¿Vale? Que se desbloquee de eso y pueda tener el sexo pues de la manera más satisfactoria posible, ¿de acuerdo? Para que sea fruto el día de mañana de una creación absoluta en su vida, en su presente. Y luego también tendríamos que tener en cuenta la aceptación de la otra energía, ¿vale? Una mujer empoderada puede ser una mujer que tenga la autoestima muy alta o que se crea muy poderosa. Sin embargo, si hay un rechazo hacia la otra energía, tampoco va a crear, tampoco va a generar abundancia en su vida, ¿de acuerdo? Y decimos en terapia sistémica o en los órdenes familiares que hay que tomar al padre, hay que aceptar la energía masculina tal como es también, es una energía poderosa, fuerte, ¿sí? Que hay que tomarla y honrarla, y en ese momento es cuando se empiezan a desbloquear los temas de la abundancia y la prosperidad. Tanto el hombre tomar a la madre, tomar la energía femenina como lo que es, una energía de manutención, de alimentación y de cuidado, y el padre, energía poderosa de autoridad, de fuerza y de valor moral. Y en el momento que lo hacemos, se desbloquean todas estas partes y se genera la abundancia y la prosperidad. Eso lo tengo muy visto en las consultas. Totalmente, estoy de acuerdo contigo y estoy de acuerdo contigo porque va muy relacionado lo que es la sexualidad con la prosperidad y con la abundancia y con la creatividad. Es que es todo el mismo vínculo. Y también el hecho de que pongamos en el lugar, que le demos el espacio a papá, le demos el espacio a mamá, porque realmente gracias a ellos hemos tenido lo que somos, tenemos este cuerpo,
Y gracias a eso, a ese orgasmo y a esa concepción, venimos Claro. desde un acto sexual, venimos de ese acto sexual. Y si aprendemos a ser sagrado a nuestro papá, a nuestra mamá, ponerlos y honrarlos en el lugar que corresponde, ya estamos desactivando bloqueos que podemos tener, tanto con la energía masculina como la energía femenina. Indudablemente apoyo lo que acabas de decir, súper interesante, porque muchas personas, tanto hombres como mujeres, si no toman a su padre, hay un rechazo hacia el hombre, o en el caso de los chicos, no toman a su madre, no honran esa figura más femenina, van a tener rechazo hacia las mujeres, ¿no? O incluso, por ejemplo, hombres que o mujeres, que está también pasando el caso, hombres o mujeres que necesitan tener muchas relaciones sexuales con diferentes personas y nunca encuentran la persona adecuada, y cómo generar esa constante necesidad sexual, porque van buscando, y es por no tener posicionados quizás esas figuras dentro de sí mismos, ¿no? Ese respeto de sí mismos desde la parte de papá y de mamá, ¿no? Claro, claro, eso es absolutamente necesario para poder luego aceptar a la pareja que te viene, a la energía masculina o femenina que te viene, pura como lo que es, ¿de acuerdo? No es ninguna amenaza, al contrario, la naturaleza la pone ahí, la traemos porque necesitamos combinarnos con ella para generar una nueva vida, una nueva realidad, ¿vale? Para que ser seres completos. Necesitamos juntar positivo y negativo para ser completos. Si no, el proceso no se culmina. Y somos resultado del placer, ¿no? Es ese momento de placer tan intenso, tan fantástico, que las religiones, sobre todo la judeocristiana, tanto se ha esforzado por tacharlo de obsceno, sucio, etcétera, etcétera. De pecaminoso. No, claro, somos el fruto, bueno, de lo que hicieron Adán y Eva cuando estaban desnudos en el jardín del Edén, ¿no? De disfrutar de lo que tenían y de sus virtudes, ¿no? Y ¿Por qué no? curiosamente es que si la persona no se deja disfrutar de la sexualidad o no reconoce la sexualidad como parte del gozo de la vida y del disfrute, está negando también su disfrute en otras cosas de la vida. Sus Claro, disfrutes en otras cosas de la vida que son súper importantes, porque estamos negando el gozo. Y claro. vivimos para aprender a gozar. Todos recordamos, yo al menos recuerdo la figura de quizá de una abuela no, pero alguna tía, alguna madre de algún amigo, alguna abuela que decían, no tengo orgasmos, mi marido viene a casa, eso lo contaban, y nos lo han contado hasta la saciedad, las abuelas de los pueblos. El marido viene a casa, trae el jornal, uno se abre de piernas, etcétera, etcétera, no disfruto, no sé lo que es el sexo, pero ahí estoy, lo tengo que hacer porque es mi marido. No disfruto del sexo, pero tampoco disfruto ni de los hijos, porque había que cocinar, había que limpiar, había que fregar, había que hacer todas las tareas de casa. El marido sí que se podía ir a cazar, a disfrutar con los niños al campo, al río, no sé qué, y la mujer siempre haciendo sus tareas. Eso es una vida de disfrute, eso es una vida de culminación del bienestar, en absolutamente para nada. Por Y eso, todo empieza por el sexo, quizá es el punto inicial de todo eso. por Si no eso disfruto del sexo, mayormente la vida no tiene sentido, la vida es un valle de lágrimas, es un puro sufrimiento, ¿de acuerdo? Y eso ha pasado en generaciones de mujeres y mujeres y mujeres hasta el día de hoy, que parece que la cosa está cambiando, afortunadamente, por lo menos en los países de Y desarrollo, ¿no? mayormente, lo que estabas diciendo, fijaros que mayormente hay más índice de personas depresivas en la mujer. O sea, hay muchísimo más volumen de mujeres depresivas, porque realmente la depresión viene muchas de las depresiones, hay diferentes vías de depresión, pero viene a consecuencia del bloqueo de nuestra sexualidad y del bloqueo de la energía creativa, porque la sexualidad y la energía creativa van unidas. Eso como está decíamos pasando. antes. La depresión y la ansiedad solo son enfermedades de los países del primer mundo. En el África no hay mujeres con depresión, ni mujeres con ansiedad. Pasa en los países del primer mundo porque les hemos dado mucha importancia a la mente racional. Hemos creído que el consciente lo soluciona todo. Y como soy una persona que tengo claro que tengo que ser liberada, tengo que ser fuerte y tengo que ser tal, cuando choca con mi inconsciente, con las memorias transgeneracionales, con las memorias del clan, entra en esa parte del vacío. Hay un vacío en mi vida importantísimo. ¿Cómo lo satisfago? Con una depresión. O sea, la depresión y la fibromialgia es un cansancio ante la vida, es el dolor
me duele la vida, literalmente, porque chocan esas creencias que yo creo que las he visto en los medios de comunicación, en los libros de autoayuda y en muchas cosas, ¿vale? Que soy un ser pleno, que tengo todos los poderes, todos los recursos en mí para hacer lo que yo quiero y liderar mi vida, pero aún así, ¡pum!, me pego contra la realidad que hay grabado en mis cargas genéticas que decían, tú no puedes, no debes, no tendrías que hacerlo, no eres capaz. O en ese bloqueo Entonces, de las ancestras de no gozar. de no De no gozar, gozar de, claro. bueno, como tú decías, me abro de piernas, que hagan lo que sea Sí, sí, y no te no gozo la no, vida. no mereces el placer, no mereces el disfrute, no mereces ser feliz, esas creencias que están ahí, que no las he mirado, como yo miro hacia afuera, como miro hacia el mundo que me da las vallas publicitarias y la televisión, me creo lo que me dicen, pero no he mirado hacia adentro, que están esos impedimentos todavía ahí latiendo, ¿sabes? Y entonces viene la depresión, vienen estos problemas existenciales, el histerismo de mucha generación que está sometido a mucho estrés, ¿vale? Decía Freud que la mujer que es histérica es porque tiene una represión sexual ahí y no Muy andaba grande. mal encaminado. Totalmente, total. Es decir, lo que yo pienso va en contra de lo que yo siento que tengo que hacer y ahí entra el cortocircuito Y y una de las grandes soluciones sería mirar qué pasa ahí dentro, qué traemos de nuestros ¿qué traemos? antepasados. Y ahí esto une con un programa que hice hace unos días que hablaba justamente de en la sexualidad de la mujer, el tema de la masturbación femenina y el tema de que la mujer tiene que aprender a ser plena sexualmente y tener sus orgasmos y autoabastecerse también, aparte de indudablemente poder tener, si tiene pareja, A poder tener, disfrutar disfrutarla, de su cuerpo. porque Claro. realmente si no se tiende a la depresión, se tiende mucho a la depresión porque no activamos lo que es nuestro punto de creatividad y nuestro punto de gran potencialidad, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues yo una de las cosas que quiero dejar claro con este programa y con la invitación de traerte con nosotros es que hay muchos caminos de sanación y la liberación genética es uno de ellos. Mientras que podamos ir buscando esta sanación, pues no dejar de, no pasemos de hacerlo. Buscar los caminos de sanación porque hay sanación para todo esto y podéis encontrar a Alberto que está encantado de poder ayudaros. Pues muchas gracias de nuevo por la invitación, Anaí, es un placer. Es que cuando empiezo a hablar no tengo, no tengo final porque podría estar debatiendo estos temas que me encantan, me apasionan y me gusta ayudar a las personas y a disposición de ellos estoy. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, Alberto. Ha sido un placer compartir este espacio contigo y a todos muy, muy buenas noches y que seáis muy felices. Gracias, bendiciones.